y estaba medio moribundo y él pero no hacía daño ninguno. Sí. Entonces, ¿qué hicimos? Recortamos, como te digo, en trozos y la mitad metimos cada uno en una embarcación y en la otra. Sí. Que ya, pues, como te digo, empezaría de 300, 400 kilos. Con decirte que al otro día por la mañana, cuando llegamos De de faenar. la pesca de faenar de la sardina, Mm. pues lo echamos en tierra. Lo echamos en tierra y bueno, que traen, que vienen calados, que vienen con... Veníamos calados con el peso del calamar. Calamar. Y el peso del calamar lo echamos encima del muelle y, y un tentáculo de los tentáculos largos Sí. medía 7 metros y medio y le faltaba un trozo. Madre mía. Le faltaba un trozo que no sabemos cuánto. Sí. El otro estaba más corto de haber comido algún pez, algún peixe Ajá. de otra índole. Sí, sí, sí. Entonces, un trozo de esto le midieron ahí el amador, el que estaba ahí en la cofradía de pescadores, Sí. le midió y medía 7 metros y medio el trozo que tenía del tentáculo largo. Jolín. Así que, ¿y qué hicimos? Lo dejamos encima del muelle y al otro día, pues nada, se fue descomponiendo, descomponiendo y era amoníaco puro. Sí. Pero antes como era de día, pues entonces digo, bueno, vamos a preparar un palangre para el congrio y echamos un palangre Claro. con la carnada del Del calamar, calamar, claro. nosotros y el Raimundo este en el Estelamanta. Mm. Pero echamos para el congrio, pero todavía estamos esperando por el primero. Sí, porque no. No, No no, triunfó. no les gustó ni mucho menos.